Muy buenas, el día de hoy vamos a estar presentando lo que es la tarea de las compuertas lógicas del Laboratorio de Fundamentos de Electrónica. Esta tarea consiste en hacer el informe del video adjunto en la tarea, en la plataforma. Básicamente son unos circuitos que hace la persona del video para entonces demostrar el funcionamiento de las compuertas lógicas. Para eso entonces vamos a ir a Tinkercad, acá. Como podemos ver, nuestro primer circuito sobre la compuerta NOT o la compuerta inversora. Este tipo de compuerta funciona de una manera simple siempre y cuando, como podemos ver acá en la tabla de verdad, siempre y cuando se le dé un 0 va a devolver un 1, siempre y cuando se le dé un 1 va a devolver un 0. O sea, va a invertir entonces lo que es el valor de entrada. En este caso, por ejemplo, tenemos el valor de entrada a nuestros 5 voltios, lo que debería de devolver un 1. Cuando entre este 1, la compuerta lógica lo invierte y lo vuelve en 0. Por eso nuestro LED no enciende. Entonces, si cambiamos el cable a nuestra tierra, a nuestra GND, que básicamente nos da un 0, nuestra compuerta lógica entonces lo que va a hacer es que nos va a encender el LED porque está invirtiendo el 0 y lo está volviendo un 1, una señal alta, lo que hace que el LED se encienda. Entonces, nuestra siguiente compuerta es la compuerta OR. Aquí podemos ver la tabla de verdad y la condición específica es siempre y cuando haya un 1 o un valor alto en la entrada, siempre va a devolver un 1. Siempre y cuando ambos valores sean bajos o 0, entonces va a devolver un 0 o un valor bajo. Por lo tanto, el LED no va a encender. Entonces, como podemos ver, acá en nuestras dos entradas tenemos lo que es una entrada, dos entradas en alto. Pero digamos, ¿qué pasa si yo cambio esta por una entrada baja? Pues no va a haber mucho cambio debido a que lo que está haciendo es que está recibiendo un 0 y un 1. Por lo tanto, sigue siendo suficiente para que el LED encienda de acuerdo a la lógica de nuestra compuerta lógica. Entonces, si yo pongo a ambas en un nivel bajo con un 0, como podemos ver, se cumple la condición y no me devuelve el nivel alto, sino que simplemente se queda en 0. Ahora, si varío, como mostré, pongo un 1, un 0, un 1 o un 0, un 0, un 1 o un 1 o un 1, lo que hace es que me devuelve el valor alto. Y por último, tenemos entonces lo que es la compuerta AND. Esta compuerta lo que hace es que su condición es que ambos valores tienen que ser 1 para devolver un valor alto, un nivel alto. Como podemos ver acá en la tabla de verdad, siempre y cuando sea un 0 o un 1, se devuelve un 0, un 1 un 0, devuelve un 0, un 0 o un 0, devuelve un 0, así sucesivamente. Y la condición se cumple para un valor alto únicamente cuando ambas entradas están en alto. Vamos a iniciar la simulación. Como podemos ver, mi entrada A, mi entrada B y mi entrada A. En mi entrada B tenemos un valor alto, pero en mi entrada A tenemos un valor bajo, por lo que cumple con la condición para un valor bajo. Entonces, si yo entonces invierto, cambio esto y lo pongo en un valor alto, lo pongo en el 5 voltios y le doy a iniciar simulación, entonces vemos que nuestro LED está encendido porque se cumple nuestra lógica, nuestra condición acá que dice siempre y cuando ambos valores en la entrada sean un valor alto, entonces me va a devolver un valor alto. Básicamente estos son los tres circuitos y es algo que con práctica se puede entender, realmente no es muy complicado.
siempre y cuando se practique lo suficiente, se puede entender de una manera rápida. Aquí tenemos nuestra representación en esquema de este circuito, y así sucesivamente. Aquí tenemos la otra, como podemos ver. Este dispositivo que tenemos acá, que es el 7432, como podemos ver, no es una sola compuerta lógica, sino que tiene varias compuertas lógicas. En este caso tiene 4 compuertas lógicas dentro de sí mismo, y al igual con el AND, que en este caso sería el 7408, como podemos ver también tiene 4 compuertas AND dentro de sí mismo, y este tipo de dispositivos es muy utilizado normalmente en la electrónica general, en todos los dispositivos que lo necesiten. Pues suele ser muy común este tipo de dispositivo para entonces aplicar lógica a los circuitos. Pero básicamente esto ha sido todo. Espero que le haya gustado y que esté todo en orden. Muchas gracias.